Here we are. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva clase de Física 1 de este turno tarde de este segundo cuatrimestre de 2021. En la clase de repaso vamos a hacer un ejercicio un poco integrador de sistemas no inerciales que mezcla también movimiento oscilatorio, ¿sí? Así que en eso estamos. Es un problema que en alguna versión de las guías de problemas estaba en la guía y después en algún momento salió, no está en la guía, pero es un lindo problema, ¿está bien? El siguiente es un problema. Yo acá ya lo tengo medio dibujado, el sistema de referencia, pero el problema dice, una masa puntual M realiza un movimiento pendular en un vagón que se acelera por un plano inclinado, como se indica en la figura. ¿Está bien? Fíjate, Cristian, le digo Cristian porque justo estaba consultando un ejercicio que yo me imagino que lo que me consultabas era parecido a este, pero en un plano horizontal, ¿no es cierto? Sí, sí. Así que es lo mismo, pero con una vuelta de tuerca, digamos. ¿Está bien? Así que bueno, la idea es la siguiente. Entonces que tenemos justamente este vagón, ¿sí? Y adentro del vagón, en el techo, está fijado un movimiento, un hilo, una soga ideal con un cuerpo de masa puntual que puede hacer un movimiento pendular alrededor de este hilo. ¿Está bien? Entonces fíjense que acá, de alguna manera, esta línea punteada que está acá es la vertical respecto al suelo, y esta línea que está acá, están viendo mi cursor, ¿no? Sí, sí, sí. No me responde el coso. ¿Qué le pasa? La tableta. Vamos, tableta. ¿Está en la guía este problema? Ah, yo no lo había visto. Bueno, mejor. ¿Lo hicieron entonces? Ok. Bueno, se ve que miré la guía torcido. ¿Está bien? Entonces, esta línea que está acá es la vertical respecto al piso, esta línea que está acá es la vertical respecto del vagón. ¿Está bien? El vagón está acelerado para allá. ¿Sí? Entonces, si consideramos que el sistema fijo a la Tierra, en el cual está metido este plano inclinado, es un sistema inercial, estamos todos de acuerdo que si yo tomo un sistema de referencia fijo al vagón, ¿ese es un sistema no inercial? Estamos Sí. de acuerdo. Muy bien. Voy a llamar alfa al ángulo entre esas dos verticales, entre la vertical con respecto al suelo y la vertical con respecto al vagón. Y tita va a ser el ángulo que forma el péndulo con la vertical respecto al vagón. Ese es el ángulo de oscilación. ¿Sí? Entonces, el ejercicio nos pide que saquemos las posiciones de equilibrio del péndulo, el periodo para pequeñas oscilaciones y la tensión del hilo sobre la masa. ¿Está bien? Y es interesante porque a mí me gusta este ejemplo. ¿Por qué es interesante este ejemplo? ¿Sí? Porque acá se ve bien cuál es la ventaja de usar un sistema no inercial. ¿Sí? Porque si yo lo miro desde un sistema inercial, es un sistema fijo a la Tierra, fíjense que acá el movimiento de la partícula va a ser una combinación de dos movimientos. Y va a ser la combinación de dos movimientos que tienen distinta simetría. Va a ser un movimiento curvo, ¿está bien? Como es la oscilación del péndulo alrededor de la posición de equilibrio, más el desplazamiento propio de la aceleración del carrito. ¿Está bien? Entonces, eso para describirlo matemáticamente, cuando se nos mezclan dos de esas simetrías, o sea, dos movimientos superpuestos con distintas simetrías, puede ser muy engorroso. ¿Sí? Es por eso que uno le conviene, en ejemplos como este, pararse
en el sistema no inercial fijo a la plataforma, porque en el sistema no inercial yo lo que tengo es un problema de un péndulo. ¿Sí? Y el único precio que tengo que pagar para plantear ese problema de un péndulo es simplemente agregar la fuerza no inercial, la pseudofuerza. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende eso? ¿Se cortó? ¿FF? No, se Se entiende. entiende, se entiende, se entiende. ¿Se entiende? Estamos, anda, no estoy hablando solo, no se me cortó internet, nada. Ayer vino el técnico de internet y No, otra está vez. funcionando bastante bien el internet, no se cortó ninguna vez. Vino ayer, me cambió todas las fichas, todos los cables, así que espero que algo haya mejorado, digamos. Me alegro. Me tuvo toda la mañana en mi casa ahí, pero bueno. Bueno, entonces, lo que le decía antes, en este sistema en particular conviene plantear las ecuaciones de Newton en un sistema solidario al vagón, que es un sistema no inercial. ¿Está bien? Justamente porque de esa manera no sacamos la componente de movimiento que está en la dirección de movimiento del vagón. ¿Sí? Entonces, si nos paramos en un sistema inercial, en un sistema no inercial, como es el sistema fijo al vagón, ¿sí? Cuando planteemos la segunda ley de Newton, que es sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, además de las fuerzas de interacciones, tenemos que agregar ¿qué otra fuerza? La pseudofuerza que va en dirección opuesta a la aceleración. ¿Alguien puede activar la edición y dibujarme cómo va a ser esa pseudofuerza en este dibujo que está acá? Usando el annotate del... No me diga que se cortó un poco, ahora que dijimos eso, ¿se cortó? Sí, se cortó un poquito. Yo no sé dónde está eso de Annotate. Y el Iba a annotate decir lo mismo. ¿No lo vieron? Cuando pones entre una de las yo lo tengo en la barrita, que tenés el video, participantes, chat, hay un lapicito que dice Annotate. No, pero cuando estás compartiendo, en realidad, arriba a la derecha, en ver opciones, o sea, al lado donde dice, estás viendo la pantalla de Pablo Valenzuela, bla, 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 Ajá. hay un cosito negro que dice ver opciones y ahí. Bueno, buenísimo, ya saben, a partir de ahora me pueden editar las clases. ¿Eh? Bueno, perfecto, la fuerza esa vacía, efectivamente. Entonces, si yo me paro en un sistema inercial, voy a tener una fuerza que va a ir en sentido contrario a la aceleración del sistema, como bien pusieron ustedes, ¿está bien? Entonces, si uno pone las fuerzas, hacemos un diagrama de fuerzas, ¿está bien? Acá puedo poner annotate, es clear all drawings, entonces ya los borro, ¿está bien? Si yo ponemos las fuerzas, entonces, las fuerzas de interacción que tenemos sobre esta masita de masa M, ¿cuáles son? El peso, la tensión y la fuerza, la pseudofuerza. Cuando digo fuerzas de interacción me refiero solamente al peso y la tensión, ¿está bien? La tensión, perdón. Entonces, el peso que va siempre en la dirección de la vertical hacia el suelo, ¿está bien? En la dirección del centro de la Tierra, y la tensión que va acá en la dirección del hilo, ¿está bien? Y como bien pusieron ustedes, la otra fuerza, como bien dijiste vos, Cristian, ahí, como pusieron los que me editaron el dibujo, tenemos la pseudofuerza en la dirección contraria a la aceleración. O sea que tenemos estas tres fuerzas nada más, ¿está bien? Como en entonces, ese es el diagrama de cuerpo libre. Tenemos estas tres fuerzas. 1, 2 y 3. ¿Estamos de acuerdo? El siguiente paso en cualquier problema de dinámica, después de hacer un diagrama de cuerpo libre, es definir qué cosa. Un sistema de referencia. Un sistema de referencia. Entonces, en el sistema no inercial, ¿cómo es el movimiento de esta partícula? Es un movimiento circular.
Claro, sigue una trayectoria que es un pedazo de un arco de círculo, ¿está bien? Como hace cualquier péndulo. Por lo tanto, ¿qué coordenadas nos conviene usar? Polares. Polares. Como voy a usar coordenadas polares, pero estoy en el sistema primado, voy a llamar a los versores de polares que voy a usar R' y θ'T'. ¿Está bien? Elijo las coordenadas y la parte delicada que tiene este problema es que tenemos que mirar bien la geometría de las fuerzas para no meter la pata con los ángulos. ¿Está bien? Esto es fundamental en este problema. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo voy a llamar, como siempre, acuérdense que si yo estoy en cualquier sistema que tenga un péndulo, yo llamo θ al ángulo que forma el hilo del péndulo con la vertical. En este caso es con la vertical al piso del vagón, ¿está bien? O sea, en este caso, como estoy en el sistema primado, voy a llamar θ' a este ángulo que está acá, ¿sí? Que es el ángulo que forma el péndulo con la vertical al piso del vagón. ¿Eso lo ven todos? Alfa era era el ángulo del plano inclinado y por lo tanto era el ángulo que hay entre la vertical al suelo y la vertical al piso del vagón. Este es alfa. Y voy a llamar phi a la diferencia entre θ' y alfa. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Después, phi es la diferencia entre θ' y alfa. ¿Y alfa era dato? Alfa es el ángulo del plano inclinado. Ah, si ok, alfa es el ok. ángulo del plano inclinado, ¿está bien? Si alfa es el ángulo del plano inclinado, estas dos líneas que son perpendiculares a las dos rectas que me forman el ángulo alfa, también forman el ángulo alfa. ¿Está bien? Sí, Ahí sí, estoy sí, usando sí. un teorema de trigonometría que dice que si yo tengo dos rectas que forman un ángulo, las perpendiculares a esas rectas forman el mismo ángulo. Perfecto, gracias. ¿Está bien? Entonces, si alfa es el ángulo inclinado, este ángulo es alfa, ¿sí? Y después, fíjense que ahora lo que tengo que determinar es el ángulo, la tensión está sobre la dirección radial, tengo que determinar qué ángulos forman la fuerza ficticia, la pseudofuerza, y el peso, ¿está bien? Entonces, fíjense que la pseudofuerza viene en esta dirección, es perpendicular a la línea de puntos estas, ¿sí? Que es la perpendicular al suelo de... O sea, esta línea es paralela al suelo, ¿sí? Y esta dirección θ' es perpendicular a la dirección radial, ¿sí? Bueno, esas dos direcciones, si esta dirección punteada, la perpendicular al suelo y la dirección radial me forman θ', entonces estas dos que son perpendiculares también me forman θ'. O sea, la fuerza ficticia forma un ángulo θ' con el versor θ'. ¿Eso lo ven? Claro, el ángulo alfa es el que está entre medio, ¿no? Sería entre el versor R y la fuerza no El inercial. ángulo alfa es el ángulo que está entre estas dos verticales, entre la vertical al suelo y la Claro, pero vertical al piso. o sea, si la quiero trasladar, digamos, ¿es lo que está entre los dos ángulos en el diagrama que mostraste recién? ¿Esto de ¿O acá? no? Sí. No. Ah, ok. Esto es pi sobre m de θ'P. Fíjate que θ' depende del tiempo y alfa es fijo. Tienes razón, tienes razón. ¿Está bien? En cambio, θ' es algo que va cambiando con el tiempo. ¿Sí? Este es el complementario de θ'. Y después tenés que, justamente, si estas dos rectas, la recta del hilo y la vertical, forman el ángulo phi, la continuación de la recta del hilo, que es la dirección radial en el sistema primado, y la vertical, que es donde tenés el peso, también forman el ángulo phi. O sea que el peso forma un ángulo phi con la dirección radial. ¿Sí? Entonces, identificado eso, simplemente ahora planteo las ecuaciones de Newton en coordenadas polares. Voy a plantear que la sumatoria de fuerzas en la dirección radial es igual a la masa por la aceleración radial, y la sumatoria de fuerzas en la dirección θ va a ser igual a la masa por la aceleración θ. ¿Sí? Entonces, fíjense que en la dirección θ o θ',
¿sí? Voy a tener una componente que tiene que ver con el coseno de la fuerza, o sea, es la fuerza ficticia por el coseno de tita, que es la que me proyecta sobre tita prima. ¿Está bien? También voy a tener la componente del peso que va con el seno de phi. Acuérdense que phi es tita prima menos alfa, o sea que acá me queda menos mg por el seno de tita prima menos alfa. ¿Sí? Y son las únicas dos componentes de fuerza que tengo en la dirección tita. Mientras que en la dirección R voy a tener la componente radial de la fuerza ficticia en la dirección positiva y la componente coseno del peso también en dirección positiva radial. ¿Está bien? Y la tensión en la dirección negativa. O sea, tengo estas tres fuerzas acá. ¿Está bien? Y la sumatoria de fuerzas en tita va a ser igual a la masa por la aceleración en tita, y la sumatoria de fuerzas en R va a ser igual a la masa por la aceleración en R. ¿Esto lo entienden bien? ¿Lo ven bien? ¿Lo ven claro? ¿O tienen alguna duda? Lo que sea. Acuérdense que hoy es clase de consulta, de repaso. ¿Está bien? No sé si entiendo tu pregunta, Valentín. ¿Querés hacerlo con el micrófono abierto? No, no hay un ángulo teta acá. Es teta prima directamente. ¿Me siguen? ¿Se perdieron? ¿Cómo debo interpretar este silencio? Ladies and gentlemen. No, no se entiende. A mí ¿Ah, lo sí? único que me perdió es que primaste el tita, pero arriba en el primer diagrama no lo primaste, pero simplemente lo ¿En primaste dónde porque no lo cambiaste de primé? sistema, ¿no? En el de arriba de todo. Tenés razón, tenés razón. Pero es lo mismo, solo que como cambiaste de sistema lo Es primaste. lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Sí, sí, acá debería haberlo primado. ¿Qué le pasa a esto? Está hablando mal el editor. Bueno. Está funcionando mal la tableta hoy. No sé qué pasa. Bueno, entonces hasta acá me siguen. Sí, sí, sí. Ok. Acá está. Bueno. Estoy primado ahí, perdóname, no lo puedo primar. A ver. Vamos a... voy a hacer una pausa en la clase. Le voy a presentar ahora, como ya les comenté antes, a Teresa Marzola. Teresa trabaja en seguridad e higiene y nos va a dar un poco la charla para que podamos empezar el 12 de octubre las clases híbridas. Bueno, Teresa, muchísimas gracias y bienvenida. Llegué. Lo intenté, fue toda una carrera. Hoy fue un día. Día de locos. Bueno, estamos listos para empezar. Esta en realidad es una charla muy chiquitita que tiene que ver, yo no sé si los que están en esta clase ya lo tengo perdido, alguna vez estuvieron en la facultad, la conocen o saben a qué se van a encontrar. Bueno, no sé, bueno, arreglaré que lo hice 3 veces peor. No sé cuántas veces estuvieron en la facultad o cuánto la conocen. Gracias. Yo estuve un cuatrimestre. Un No lo cuatrimestre. Yo particularmente, aunque estuve en la facultad, o sea, estuve en Ciudad Universitaria, no conozco como tal el edificio donde nosotros vamos a tener clases, sino donde se tomaban las clases del CBC, de química y los que están más al fondo, donde terminan los colectivos, de hecho. Sí, en industria, en arquitectura.
Así que bueno, o sea que este va a ser un debut de la facultad, lo cual está bueno porque, a ver, yo creo, y lo vengo diciendo en las charlas, hay una parte muy importante de nuestra formación universitaria como profesionales, que es la época que uno está en la facultad. No solo por lo que aprende, sino por los compañeros con los que comparte, los compañeros con los que aprende, esa parte tan importante que ahora está perdida, que tiene que ver con esa conexión que tenemos con nuestros compañeros, esos amigos que vamos a formar, que con los años que tengo que decir, nos van a durar años, pero son, digamos, esa parte es la que está perdida. Siendo que ustedes, no sé si todos vieron el video de evacuación y de seguridad del laboratorio. Si no lo vieron, el video de evacuación es muy importante que lo vean, porque bueno, es el plan ante una emergencia que la facultad tiene armado. En este momento está en el campus, o sea que todos lo pueden ver dentro del campus, en la parte buscan abajo de todo, por ahí aparece Servicio de Higiene y Seguridad Laboral, dice ingresantes, porque en realidad es un video que ven siempre los ingresantes, tienen el video de evacuación y de seguridad del laboratorio, ingresan con la clave ingreso 2020, me entusiasmé, puse ingreso 2020 con mayúscula cuando lo armé, así que está ahí, pueden verlo, al final le hacen unas preguntas y después le mandaremos los certificados. Es bueno que lo tengan porque en la medida que vayan avanzando en su carrera siempre se lo van a terminar pidiendo en la presencialidad, porque bueno, conocer el plan de evacuación de la facultad es muy importante. Y hoy, digamos, ¿qué es lo que nos llama a todos? O sea, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy simple y llanamente vamos a hablar, y comparto esto que es una ayuda a memoria para mí, aunque ya lo venimos dando tantas veces que creo que ya ni siquiera lo necesito, pero es explicarle un poquito cuál es el plan de mitigación que hay dentro de la facultad y qué tiene que ver solamente con una cuestión epidemiológica. O sea, todos los registros que se hacen tienen un objetivo que es sanitario, nada más. Y ese registro sanitario hace que necesitemos saber quiénes van a la facultad y dónde están. Por eso en esta época como que no está permitido andar paseando por todos lados, porque bueno, recuerden ustedes que nosotros somos contacto estrecho y generamos contacto estrecho todo el tiempo, entonces esa es la responsabilidad que tenemos. Entonces, en este plan de mitigación y en este registro sanitario hay dos condiciones que se tienen que cumplir para entrar. La primera es una declaración jurada. Esa declaración jurada está en la página del Servicio de Higiene y Seguridad. Hay dos declaraciones en donde dice declaraciones juradas, una es para estudiantes que van a cursar, la verdad es que las dos son iguales, la única diferencia es que en un lugar le preguntan en qué lugar trabaja y en la otra le pregunta cuál es la libreta, el número de libreta universitaria, o sea, es la única diferencia que hay. Y les pido que completen esa declaración jurada, los que ya la completaron en el segundo cuatrimestre por alguna razón no es necesario. Cuando lo hicieron en la primera, la verdad que la borramos, no porque haya cambiado, sino porque todo el mundo se entusiasmó y teníamos como 6.000 declaraciones juradas cuando 6.000 personas claramente no fueron a la facultad y había puesto el sistema muy lento. La declaración jurada que te dice, bueno, que leas el plan de mitigación, te pregunta por la sintomatología y te está diciendo que, bueno, que cualquier cambio que tengas o ser contacto estrecho presente sintomatología, que por favor te comuniques con el Servicio de Higiene y Seguridad principalmente, porque somos nosotros los que llevamos a cabo, digamos, toda la parte de trazabilidad dentro de la facultad, con la parte de medicina laboral que tiene la facultad, y con el servicio médico. Entonces, la cuenta es COVID-19, @exactas_uvar, está toda la declaración jurada, está todo el texto, o sea que les pedimos que se comuniquen, porque es importante, a partir de la información que ustedes nos brindan, se toman decisiones epidemiológicas, nada más. Entonces, es muy importante que tengan registro de lo que nos tienen que informar y a qué mail, y en qué momento. O sea, ante cualquier sospecha, se comunican con nosotros. Lo importante es que también después les pregunta, digamos, si ustedes van a comprometerse y aceptar las decisiones de la facultad, contestarán que sí, y en función de esto va a mandar un mail. No hay que imprimirlo, no hay que llevar el mail en la mano, no hay que hacer nada. Una vez que uno completó la declaración jurada,
le mandó un mail diciendo usted está habilitado para entrar, puede ingresar, declaración jurada más, listo, ya está, no tienen que hacer nada. La otra pata del ingreso es que alguien diga que nosotros vamos a la facultad por algo. Bueno, ustedes van a cursar una materia, entonces el docente, Pablo en este caso, se encargará de completar un formulario donde dirá, bueno, todos estos estudiantes van a ir a la facultad en este horario. ¿Y eso qué hace? Eso hace que todas las noches se conforme una planilla que cruza a través de los DNI, por eso es importante que le informen a Pablo sus DNI, conforme una planilla que dice, esta persona va a venir a la facultad, tiene la declaración jurada, va a estar en tal lugar y va a entrar en este rango horario. Generalmente entran 15, 20 minutos antes que comience la clase. Entonces van a llegar a la puerta del pabellón 1, está señalizado porque tiene un sentido de circulación, de ingreso y egreso. Como no conocen el pabellón 1, hacerle el sentido de circulación fue bastante difícil porque no es un edificio simple, o sea, el pabellón 2 es bárbaro, es una caja cuadrada sin ningún problema. En cambio, el pabellón 1 es arquitectura de los 60, quien lo creó dijo, vamos a hacer algo que les rompa la cabeza a todo el que tiene que circular, entonces uno le cuesta bastante. Es más, gracias a ahora hicieron una forma de comunicación entre las dos salas, porque en algún momento cuando yo estudiaba, y allá a lo lejos de hace tiempo, para ir al baño, si uno estaba en el comedor de la planta baja, tenía que ir al primer piso y bajar al entrepiso. Y no había otra forma de llegar. Hoy, por suerte, digamos, pusieron una comunicación, tal vez arruinó un poco la estética del edificio interna del arquitecto que lo planeó, pero bueno, es un edificio que dentro de poco va a ser patrimonio, o sea, va a ser histórico, porque la verdad, arquitectónico, o sea, representa una época, con sus murales y con todo lo que tiene. Pero bueno, es difícil moverse dentro del pabellón, pero para ustedes va a ser fácil, van a entrar, les van a tomar la temperatura, porque está dentro del protocolo UBA, esperemos que algún día lo saquen, porque la verdad es que ahora viene el verano y las temperaturas empiezan a dar todas mal, porque uno llega con mucho calor, no sé a qué hora entrarán ustedes, me imagino que a las 5, o sea que entrarán con calor, la temperatura va a dar alta, entonces van a tener que esperar un ratito hasta que la temperatura baje, pero bueno, espero que la UBA saque pronto un protocolo que diga que se acabó el tomar la temperatura, porque en definitiva es responsabilidad de cada uno saber cuándo va. Ingresando a la facultad, van a subir por las escaleras centrales, se van a encontrar con el aula magna, y de ahí van a seguir hacia el aula la cual ustedes van a cursar esta materia. Para salir, bueno, buscarán las flechas que están puestas en el piso y les dirá por dónde salir. Es bastante difícil explicarle por dónde uno sale. No, yo los voy a guiar, el primer día los voy a guiar, así los voy a llevar así en conjunto, así que quédate tranquilo. Está bien, sí, está bueno hacer una visita guiada al pabellón. El pabellón 1 es un laberinto, así que... Es un laberinto. Es tan especial que cuando vas al segundo piso y tomás un ascensor y decís, bueno, doy la vuelta y voy a llegar al punto que quiero, lo más factible es que llegues al punto de donde saliste y no llegaste a donde tenías que ir. Pero bueno, es un hermoso edificio. Y tiene unos murales que son impresionantes. También van a tener unos baños que son asignados. Hemos tratado de mantener separada la burbuja de los estudiantes y docentes que están cursando una materia, de los investigadores y no docentes que van a trabajar todos los días. Los baños son los que están en el entrepiso. Pablo se los va a mostrar, es donde hay escaleras enfrentadas. Entonces, bueno, descenderán y darán todo el recorrido después para volver a subir, porque por esas escaleras no puede. De paso caminan un poco. Y en realidad el plan a esta hora hablar un poco de cuáles son los planes de mitigación y que no vamos acompañados, que tratamos de mantener la distancia. Eso creo que está suficientemente claro como para que yo me ponga a hablar de eso. Sepan que si van a ingresar a la facultad y quieren ir, los bicicleteros del pabellón 1 están dentro del pabellón 1, que no hay bicicleteros del gobierno de la ciudad, porque cuando empezó todo el tema de ASPO, los retiraron las estaciones y nunca las volvieron a poner, o sea que no piensen en ir con las bicicletas del gobierno de la ciudad. Me dijeron que hay una estación que está cerca de River, pero bueno, piensen que si la dejan en River y después tienen que llegar en más de 10 cuadras, y
para poder llegar al pabellón 1, así que ténganlo presente si necesitan hacerlo. La verdad es que es muy importante a veces tener 2 barbijos, porque vamos a ir con un barbijo, va a hacer calor, transpiramos, una vez que el barbijo se humedece pierde toda su capacidad de filtración, entonces no está bueno tenerlo. Cambiarlo implica sanitizarse las manos y guardarlo. Lo mejor es guardarlo entre 2 papeles, no entre una bolsita de plástico donde a veces a uno le gusta tirar cosas, porque SARS-CoV-2 no va a haber seguro, pero hongos seguro que va a haber. Entonces no es la mejor idea, mejor guardarlos o ventilarlos antes de guardarlos. Y tratamos de respetar el sentido de circulación. A veces parece un poco absurdo tener un sentido de circulación cuando éramos muy poquitos en la facultad, y la verdad es que cuando empezamos con todo esto, al principio, yo les puedo decir que en diciembre la cantidad de gente que ingresaba a la facultad eran 200 personas, 300, hoy el aforo de todos los que estamos ingresando ya es 1300, o sea, hemos subido un montón, y bueno, eso hace que sea importante empezar a respetar las circulaciones. Y tratar de mantener el distanciamiento. O sea, ustedes saben que lo más importante que corresponde y que tenemos que cuidar cada uno de nosotros tiene que ver con poder mantener el distanciamiento social, o sea, poder mantener la distancia. Nosotros hemos marcado las aulas donde dice acá te podés sentar. La verdad es que al principio lo habíamos hecho para los exámenes, pero nos dimos cuenta que en exactas toda la vida los exámenes se dieron con distanciamiento social, siempre tuvimos a 2 bancos por medio y fila por medio, así que no era necesario marcar eso porque ya los docentes lo tienen muy claro, así que marcamos los asientos para las clases, donde uno siempre se sentó al lado de los amigos para poder conversar mientras estaba escuchando la clase. Bueno, hemos marcado para las clases. Y esto de saber que uno va a la facultad con un objetivo, ¿no? Ustedes van a cursar, empezar a hacer toda una parte nueva, compartir. Es muy importante, digamos, que lo tengan presente y que aprovechen estas oportunidades que se están dando y que cada vez, por suerte, vamos teniendo más. La verdad es que en julio tuvimos muy poquitos finales, tuvimos finales masivos porque los finales de análisis 1 uno de ellos fue de casi 200 personas, o sea que realmente fue un final importante, era la primera vez que entraban tantos, pero la verdad que en este momento, estas semanas, hemos tenido fácil 10 parciales, finales que van quedando, o sea que realmente cada vez tenemos más actividades y la verdad que celebro que se pueda hacer y que las autoridades estén comprometidas en esto de que avancemos con la presencialidad, no solo en las clases que no hay otra opción, o sea, no se puede aprender química en la casa, o sea, y es cierto, todas las sustancias químicas que usamos todo el tiempo, y disculpe que hable de la química porque es mi profesión de base y la tengo clara, con la física y agua, pero no es lo mismo, o sea, me imagino que las experiencias de física tampoco se pueden hacer todas remotas, o sea, se deben hacer en la facultad. Nosotros formamos profesionales que necesitan hacer práctica, entonces no podemos no comenzar, y por eso desde diciembre del año pasado que se comenzó. Y hablábamos recién de los pilares del plan de mitigación, o sea, yo hablé de 2 puntos importantes, y uno de los puntos, bueno, siempre me pasa lo mismo con este formato que se quedó, pero uno de los puntos más importantes que tenemos en todo este plan de mitigación tenía que ver, yo les dije, con la distancia y el barbijo. Y el otro punto es el punto que la facultad garantiza, que es la ventilación. Ustedes saben que la transmisión de aerosoles es muy importante en toda la que tiene que ver con la etapa de la transmisión de este virus y de otros virus. O sea, toda la vida la facultad ventiló. O sea, hay ventilaciones mecánicas, hay cálculos que están hechos para que la ventilación exista. Pero bueno, la verdad es que con el tiempo, estando al lado del río, creo que muchas ventanas se fueron cerrando porque entraba frío y nos moríamos todos de frío. Entonces fuimos no teniendo presente tanto la ventilación. Y esto ha hecho que antes de empezar con todas estas clases, justamente, digamos, todas las ventanas se repararan para que pudieran abrirse. Todo el sistema de ventilación mecánica se limpió y se puso en funcionamiento después que estuvo todo un año parado, porque el 20 de marzo se paró todo. Y sabemos que donde ustedes van a estar ventila, porque
con todas las mediciones de dióxido, y tampoco me voy a poner a hablar ahora de cómo se mide el dióxido, lo que realmente significa, pero bueno, tengan en cuenta que medir dióxido no es simplemente decir, tengo un nivel y ya está, sino que es entender cuántas renovaciones hay para saber cómo diluyo el virus y cómo lo estoy sacando. Bueno, todos esos estudios los hemos hecho, entonces sabemos que donde ustedes van, el espacio está garantizado para que ustedes puedan estar en condiciones seguras. Eso es lo más importante. Y lo que tienen que tener presente es que todo esto se ha hecho siempre con 3 palabras pilares de todo esto, que han sido el compromiso, la confianza y la responsabilidad. Pero no de una parte, sino de todos los actores, desde las autoridades hasta ustedes. O sea, hay una responsabilidad de todos en querer seguir formando profesionales dentro de SACTAS, y una responsabilidad de ustedes en formarse como profesionales. Un compromiso de todos y una confianza. O sea, nosotros confiamos en que ustedes nos van a informar cualquier información que consideren sanitaria y van a confiar en las decisiones que tomemos. Y también van a confiar en sus docentes. De alguna forma se ha resuelto y nadie terminó perdiendo una materia o no pudiendo cursarla por un tema que tuviera que ver con sanitario. Entonces es muy importante la confianza entre todos. Eso es básicamente lo que les quería decir. No tengo ninguna otra cosa importante que decirles, sino esto era lo fundamental que tenía que decirles y comunicarles. A partir de acá, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, no duden en preguntarme, y si no, los dejo en seguir disfrutando de su clase. ¿Puede repetir la contraseña que dijo para el video de evacuación? Ingreso 2020. Todo mayúscula. Gracias. De nada. Sí. Yo tengo una consulta. ¿Se puede ingresar con auto y estacionar? Sí, libre, Sí. no hay ningún Ok, problema. gracias. Tenés que ingresar por la puerta que está al lado del Parque de la Memoria o por la que baja por la Bruna. La de la Bruna, a veces a las 6 la cierran, a veces no. No sé decir, esta intendencia me supera, no te puedo hablar lo que es intendencia de Ciudad Universitaria. Sí, también se puede entrar por a veces te dejan, yo entro muchas veces con el auto por el ingreso colectivo, si digo que voy al pabellón 1 me dejan ingresar, así que... Sí, depende del humor que tenga. Depende del humor, sí, tal cual. Así que, pero sí, no se preocupen. No mencioné lo de los autos, me olvidé. No, como viajo en colectivo, me olvidé. Sí, se puede. Yo he ido de las 3 maneras, en bicicleta, en colectivo, en auto, y la verdad que la frecuencia de colectivos es como prepandemia. En auto hay un tráfico terrible porque Lugón está siempre embotellada a toda hora, y en bicicleta se va bárbaro también. Sí. Y te digo que en plena pandemia yo no dejé de ir, o sea, salvo las 2 primeras semanas, después ya tuvimos que ir porque el servicio de higiene y seguridad obviamente tuvo que ponerse en funcionamiento porque dependía de nosotros muchas cosas. Yo fui siempre colectivo, no tuve problema. Sí, sí. Así que bueno, no sé si en el chat hay alguna pregunta. ¿Dónde está el video? En el campus. En el campus donde ustedes ingresan, búsquenos al final de todo. Cuando ya crean que no existe nada más, ahí van a encontrar el servicio de higiene y seguridad. Tienen una carpeta que dice ingresantes y ahí están los videos. Después están las capacitaciones de higiene, pero esas son para el personal. Sí, yo si no, después pongo un link al campus de la materia también para que vayan directamente, así que... Perfecto. Buenísimo. Sí, si no Gracias, tienen ninguna Tere. otra pregunta, los dejo cursando la materia y disfruten y aprovechen que vamos volviendo. Bueno, muchas gracias, Teresa. Cuídense. Pero me queda la última pregunta que vengo haciendo a todos. Tengo que cambiar la declaración jurada, pero todavía no lo hice. ¿Cuántos están vacunados? Me lo quieren decir, ¿eh? No tiene nada que ver con que poder ir o no a la facultad, no pasa nada. ¿Vacunados con 1 o con 2 dosis? Con 1 y con 2, no importa. No, yo me vacuné con 1 dosis. Bien. Yo tengo las 2. Estamos bastante... No, en el chat hay que... un montón de respuestas, sí. Sí, las estoy mirando. No, viene dando muy bien, o sea, muchos que están vacunados. Eso es muy importante. Gracias por contestar eso.
Algún día voy a cambiar la declaración jurada y lo voy a preguntar. Lo que pasa es que el día que lo pregunte va a ser la foto de ese día. Entonces, estamos guardando para ver cuándo lo hacemos. Bueno, disfruten y nos veremos por la facultad, porque siempre estamos por ahí. Gracias, Teresa. Buen fin de Hasta semana. luego. Igualmente. Bueno, chicos y chicas, ¿seguimos con la clase? ¿Les parece? Genial. Sí, sí. Bueno, estamos en la ecuación de Newton. La ecuación de Newton entonces la tenemos todos más o menos estamos todos de acuerdo con que esta es la ecuación de Newton correcta para ese problema, ¿no es cierto? Me falta poner nada más la condición, que la podemos llamar una condición de vínculo, que es la condición que en realidad la longitud de la soga, el radio de giro, el módulo del vector R, que es la longitud de la soga, es constante, y eso me simplifica aún más las expresiones para la aceleración. La aceleración radial me queda solo centrípeta, y la aceleración tangencial me queda el término L por θ 2 puntos, prima. ¿Está bien? O sea que las ecuaciones de Newton son estas, para este problema específico, son estas de acá, las que llamamos 1 y 2. ¿Están de acuerdo? ¿La ven bien? ¿Alguna duda? No, genial. Buenísimo. Si yo entonces agarro, saben que de estas dos ecuaciones, la ecuación de movimiento la saco de la ecuación de θ, ¿no? La ecuación de R es la que me va a dar el valor de la tensión en función del ángulo, que es una de las cosas que me pide el problema. La ecuación de la ecuación de θ, yo puedo encontrar un análogo a la ecuación de movimiento, que esto es un poco parecido a lo que me preguntaba Cristian al principio de la clase, antes de empezar, antes de las 5, que es esta que está acá, ¿no es cierto? Acá me falta primar todo, θ', θ' y θ'T'. ¿Está bien? Digo que simplemente es reescribir la ecuación en θ, la puedo reescribir de esta manera. Y esta es la ecuación de movimiento. ¿Sí? Entonces, primera pregunta, ¿cómo hallo las posiciones de equilibrio? Las posiciones de equilibrio son las posiciones en donde el vector está en equilibrio. Serían el R de equilibrio y el θ de equilibrio. Pero como el R es constante, es igual a la longitud del hilo, básicamente la posición de equilibrio me viene dada por la posición angular. O sea, hallar las posiciones de equilibrio es hallar aquellos valores de θ en donde la aceleración radial y la aceleración tangencial se me hace cero. Esto me viene básicamente, como yo les decía, dado que la ecuación radial me va a decir el valor de la tensión, el valor del θ de equilibrio me sale básicamente de la ecuación de θ. ¿Está bien? De poner θ 2 puntos igual a 0 en la ecuación 2 o en la ecuación 3, que son similares, porque la ecuación 3 es una manera de reescribir la ecuación 2. ¿Eso lo ven todos? Sí. Si yo hago θ 2 puntos igual a 0, tanto en uno como el otro, y me ordeno las ecuaciones, me queda esta igualdad que está acá, que es G por el seno de θ de equilibrio menos alfa es igual a A por el coseno de θ de equilibrio. Me conviene, para tener una mejor expresión para θ de equilibrio, desarrollar el seno de la diferencia de estos ángulos. Lo desarrollo poniendo que el seno de θ de equilibrio menos alfa es el seno de la diferencia, es el seno por el coseno menos el seno por el coseno alternado. ¿Está bien? Una vez que estoy acá, es decir, que digo que este seno de θ de equilibrio lo desarrollo en estos dos términos, divido por el coseno de θ de equilibrio, ¿sí? Eso hace que acá me quede la tangente de θ de equilibrio, ¿sí? O sea, lo que hago es meter todo en una única función trigonométrica. Antes el ángulo de equilibrio lo tenía metido tanto en el seno como en el coseno. Cuando yo divido por el coseno, me queda una única función trigonométrica que es la tangente de θ de equilibrio. Y cuando lo meto todo en una única función trigonométrica, la despejo y me queda esta expresión que está acá. ¿Sí? Que la tangente de θ de equilibrio es igual a A sobre G por 1 sobre coseno de alfa más la tangente de alfa. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Se entendió este despeje? ¿Fui muy rápido? Sí, sí, ¿Fui muy sí. despacio? ¿Estamos bien? Estamos bien, estamos bien. Bueno, me alegro entonces.
Entonces, la pregunta es, cuando uno llega a este resultado, si esto estará bien, esto estará, ¿qué les dice este resultado a alguno? ¿Qué les dice a ustedes este resultado? ¿Les dice algo? ¿O no les dice mucho? A mí no me dice mucho, pero para saber si esto está bien o tiene alguna idea, siempre lo que está bueno es ver casos particulares. ¿Está bien? Casos particulares que sean más intuitivos. Este es un caso medio general. Entonces, el primer caso particular que vamos a analizar es qué pasa si alfa es igual a 0. En vez de tener un plano inclinado, tengo un plano horizontal. ¿Está bien? Y el vagón está acelerado. En ese caso, tendría el problema de un vagón acelerado en un plano horizontal. ¿Está bien? O sea, tendría que el problema en realidad en ese primer caso, ¿sí? Tendría que el péndulo está acá, ¿sí? Y la fuerza inercial o pseudo fuerza va para acá. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, fíjense que si alfa es igual a 0, el coseno de 0 es igual a 1, la tangente de 0 es igual a 0, y a mí me da que la tangente de equilibrio es exactamente A sobre G. ¿Sí? Eso tiene sentido porque justamente lo que me dice es que en el equilibrio, el ángulo en el cual esto está en equilibrio depende justamente de las aceleraciones, viene dado por el ángulo que forman las dos aceleraciones, la aceleración que tenemos en Y y la aceleración que tenemos en X. Y ese es el problema que me preguntabas vos, Cristian, antes de las 5, ¿sí? Sí, muchas gracias. ¿Está bien? ¿Se entiende acá? Sí, sí, sí. Si ahora estoy en un plano inclinado, pero la aceleración es 0, entonces el problema que tenemos es simplemente el de un péndulo en el plano inclinado. ¿Sí? Entonces, si el péndulo tengo el plano inclinado, pero el vagón está quieto, entonces el equilibrio del péndulo va a estar dado en la dirección de la plomada, en la dirección en donde va el peso, y por lo tanto el tita de equilibrio me debería dar alfa, si yo no me equivoco. ¿Está bien? Y fíjense que si alfa es distinto de 0, pero la aceleración es igual a 0, me anula el primer término y me queda que la tangente de tita de equilibrio es igual a la tangente de alfa, y por lo tanto el ángulo de equilibrio es igual a alfa. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? Sí, sí. Buenísimo. Después tenemos un caso que es muy interesante, porque es el caso en donde el ángulo es distinto de 0 y la aceleración es menos g seno de alfa. ¿Qué tipo de aceleración es esta para un plano inclinado? De caída libre. Una componente de peso, ¿no? Es la aceleración de caída libre, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan el caso del principio de equivalencia, del principio general de equivalencia? ¿Qué pasa cuando teníamos un sistema que estaba en caída libre en un campo gravitatorio? ¿Cuál era, cómo se comportaba ese sistema? Como si fuera ¿qué? Como ¿Se un acuerdan? sistema inercial. Como un sistema inercial. Entonces, ¿cuál es el ángulo esperado, el ángulo de equilibrio esperado si tengo un péndulo en un sistema inercial? Cero, como dice Valentina ahí, efectivamente. Y fíjense que, digamos, si yo estoy en un sistema inercial, es decir, si la aceleración es menos g seno de alfa, ¿sí? Y reemplazamos esta aceleración menos g seno de alfa acá, lo que me queda es que el primer término se me transforma en menos la tangente de alfa, el segundo término es tangente de alfa, y el tita de equilibrio me da 0. ¿Está bien? Es decir, que el valor esperado es el valor que yo esperaría para un sistema inercial, que es como se comporta un cuerpo en caída libre en un campo gravitatorio. ¿Está bien? O sea que a mí, y esto se lo digo porque puede ser útil para cualquier circunstancia, ¿está bien? Uno a veces tiene un resultado que es medio complejo de analizar o no tiene mucha intuición respecto de la expresión que uno le queda, pero uno sabe que si eso está bien, cuando uno proyecta casos particulares de esta solución general, les tiene que dar resultados
que de alguna manera sean intuitivos de acuerdo a esa intuición que nosotros tenemos de esos casos particulares. Y acá exploramos 3 casos particulares: el plano horizontal con aceleración, el plano inclinado sin aceleración y la caída libre, que es similar a un sistema inercial. ¿Estamos bien? Sí, sí. Sí, perfecto. Buenísimo. El segundo punto que nos pedía, y a mí esto es lo que me parecía interesante, es estudiar la aproximación de pequeñas oscilaciones. ¿Está bien? Entonces, fíjense que acá el tita de equilibrio no necesariamente es igual a 0. Entonces, ¿qué significa hacer la aproximación de pequeñas oscilaciones en cualquier problema? Para yo sacar la aproximación de pequeñas oscilaciones, yo lo que tendría que, acuérdense que la forma general es si yo tengo una fuerza resultante del tipo f de x igual a m por x 2 puntos, ¿sí? Entonces, hacer la aproximación de pequeñas oscilaciones era desarrollar esta fuerza resultante alrededor de la posición de equilibrio, ¿está bien? En este caso, la variable no es x, sino es tita, ¿sí? La fuerza resultante es esta que estamos acá, es la fuerza resultante que tengo en tita, y esto es igual a la masa por la aceleración en tita. Entonces, si yo tomo el problema que me lleva a la ecuación de movimiento, la fuerza resultante en la dirección tita es esta que está acá, es m por a por el coseno de tita prima, menos m por g por el seno de tita prima menos alfa, y el ángulo de equilibrio viene dado por esta ecuación, de la cual yo saqué la tangente de equilibrio. ¿Está bien? Entonces, si yo quisiera sacar la aproximación de pequeñas oscilaciones, yo tendría que aproximar esta expresión de la fuerza alrededor del tita de equilibrio. Como esta expresión de la fuerza básicamente está dominada por funciones coseno y por funciones seno, desarrollar esta fuerza alrededor de la posición de equilibrio básicamente consiste en desarrollar las funciones seno y coseno que me aparezcan alrededor de la posición de equilibrio. Fíjense que lo primero que yo hago es este seno desplazado en alfa, lo expreso siguiendo el seno de la recta 2 ángulos, ¿sí? Y después voy a decir, mira, cuando me aparece el seno de tita de equilibrio más tita, ¿está bien? Lo voy a aproximar alrededor de la posición de equilibrio, lo voy a aproximar como el desarrollo de Taylor de esto, o sea, como el seno del valor de la posición de equilibrio, más la derivada del seno, el valor de la posición de equilibrio, que es el coseno de tita de equilibrio, por tita. Y lo mismo con el coseno. ¿Sí? Acuérdense que para el péndulo común, la única función, lo que me hacía no lineal la ecuación era simplemente que la fuerza resultante era el seno de tita, y como la posición de equilibrio era 0, para el péndulo común, alrededor de la posición de equilibrio igual a 0, eso básicamente me alcanzaba con hacer seno de tita de equilibrio igual a tita. ¿Está bien? Pero acá tengo que tener en cuenta que la función que yo tengo que desarrollar alrededor de la posición de equilibrio es toda esta que está acá, ¿sí? Y por lo tanto, pero básicamente aproximar toda esta función que tengo acá es aproximar las funciones seno y coseno que me aparecen alrededor del equilibrio. ¿Sí? Entonces, si yo tomo la aproximación de pequeñas oscilaciones de esa fuerza resultante que me quede tita, en lugar de donde me aparece coseno de tita, acá me olvidé todos los primados, les pido disculpas, voy a reemplazar el coseno de tita por su aproximación alrededor de la posición de equilibrio, ¿sí? Por su aproximación de Taylor a primer orden, y donde me aparece seno de tita también voy a aproximar eso. ¿Está bien? Por esto que está acá. ¿Lo ven? ¿O les parece o se perdieron un poquito acá? Te hago una consulta. Yo me perdí bastante. Ok. Decime, ¿quién tenía una consulta para hacerme? Yo, o sea, cuando aproximaste eso de seno de tita de equilibrio más tita, o sea, eso de tita de equilibrio más tita sería tu tita prima.
No, perdóname, yo acá estoy diciendo que tita que prima, voy a llamar a esto, acá estoy haciendo un abuso de notación, ¿está bien? Permitime esto. Yo acá estoy diciendo que tita prima es aproximadamente tita de equilibrio más tita. ¿Está bien? Donde este tita es muy chiquito. ¿Está bien? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué haces eso? Porque si yo me quiero, digamos, si yo me muevo de la posición de equilibrio, ¿sí? Entonces yo quiero tomar, cuando vos haces una aproximación de pequeñas oscilaciones, lo que estás haciendo es tomar, moverte una pequeña variación de tu ángulo alrededor de la posición de equilibrio. ¿Sí? Esa es la aproximación de pequeñas oscilaciones, en general. Ya entendí, claro. ¿Está bien? O sea, Entonces, nosotros si mi estamos ángulo es viendo en tita prima que 45, sea eso. claro, si mi ángulo es, por ejemplo, 45 grados, en mi tita de equilibrio, entonces yo quiero moverme tipo entre 47 y 43. ¿Sí? Entonces, tita prima va a ir entre 43 y 47, tita de equilibrio va a ser 45 grados, y este tita va a ser un ángulo entre 0 y 2. Ahora sí entendí, gracias. ¿Está bien? Perdón, yo lo que no estoy viendo es ahí en esa, iba a decir igualdad, pero esa aproximación. De Claro, un lado tenés tita de equilibrio y tita, y del otro lado tenés tita de equilibrio y tita. Entonces no entiendo qué ganaste con la aproximación. porque vos fijate que el tita de equilibrio es un valor fijo. Entonces, esto es una constante, esto es una Sí, constante, y esto es tita. sí. O sea, estoy aproximando una función seno por una función lineal. Y una función coseno por otra función lineal. ¿Sí? O sea, Ok. Taylor a primer orden, ¿no? Estoy haciendo Taylor a primer orden. Si el tita de equilibrio fuera 0, ¿cuánto vale este término, Juaní? 0, 0, 0. ¿Y este? 1. 1. 1. Entonces, si el tita de equilibrio fuera 0, la primera ecuación, ¿qué te diría? Es que eso es tita. Que el seno de tita de equilibrio es igual a tita. Y si la aceleración fuera 0, este término de acá, ¿cuánto valdría? 0. 0. ¿Está bien? Entonces, si la aceleración fuera 0 y alfa fuera 0, yo estaría haciendo la aproximación de pequeñas oscilaciones que vimos para el péndulo. Claro, la normal, la típica. ¿Está bien? Que era que el seno de tita es igual a tita. Pero uno tiende a pensar que la aproximación de pequeñas oscilaciones es simplemente esa, es poner que el seno de tita es igual a tita. Y eso es solo un caso particular de cualquier aproximación de pequeñas oscilaciones. ¿Está bien? Cualquier aproximación de pequeñas oscilaciones consiste en aproximar las funciones lineales, las funciones no lineales, por su Taylor a primer orden alrededor de la posición de equilibrio. Y es lo que estoy haciendo acá. Está bien, Como estás mi función no linealizando lineal, claro, como mi ecuación y función no despreciando un lineal, error. exactamente, es una combinación de senos y cosenos, yo directamente aproximo los senos y cosenos, hago la aproximación lineal de esos senos y cosenos. Está bien. No entendía porque digo, tienen las mismas incógnitas de los dos lados, que ganó, pero ahora me doy Claro, cuenta que... pero fíjate que está muy bien lo que decís, porque acá lo que confunde es la notación, digamos, pero esto es una constante y esto también es una constante, ¿está bien? O sea, esto es una constante y esto es una constante. Sí, ahora lo veo, gracias. Claro, o bien? sea, lo que ganás es tratar con algo más fácil. O sea, algo lineal en vez de algo Claro, frío, estoy ¿no? linealizando eso, exactamente. ¿Estamos hasta acá? A ver, esto se los doy simplemente para ejercitar algo. Esto no necesariamente, no es algo que vaya a entrar en el parcial, digamos. Yo se los doy para que simplemente veamos algo combinado y en otro contexto, para llevar las cosas un poquito más allá, ¿está bien? Pero si ven que nos confunden, no se metan en la confusión, digo, uy, si no sé esto me viene en el parcial. Esto es algo que yo le estoy dando como un extra, ¿está bien? Para pensar este problema de un poquito en una dimensión extra, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que hago?
si yo ahora meto estas dos aproximaciones en la ecuación de arriba, fíjense que en lugar de coseno de θ', yo voy a poner coseno de θ de equilibrio menos θ por el seno de θ de equilibrio. ¿Está bien? Que es esto que está acá. ¿Sí? Esto era el coseno de θ', esto que está acá. ¿Lo ven? Después me va a quedar un término que es menos mg coseno de alfa por el seno de θ de equilibrio. Y en lugar de seno de θ de equilibrio, voy a poner, perdón, por el seno de θ'. Y en lugar del seno de θ', voy a poner su aproximación a primer orden alrededor del equilibrio, que es esta de acá. Esto es el seno de θ'. ¿Sí? Y voy a tener un último término que es más mg seno de alfa por el coseno de θ', y le meto también la aproximación de θ', del coseno de θ'. ¿Sí? Sí, sí, ¿Estamos? No estamos. Entonces, si yo meto eso y meto todo acá, fíjense que acá me queda todo este choclazo, que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. ¿Sí? Pero esos términos los puedo agrupar en dos grupos. ¿Sí? Este igual no va acá. Un primer grupo, que fíjense, todos los que tienen acá a grupo. Este que está acá, este que está acá, y este que está acá. ¿Está bien? Saco factor común m y me queda a por el coseno θ de equilibrio menos g por el seno θ de equilibrio por el coseno de alfa menos seno de alfa por el coseno θ de equilibrio. Es decir, estos términos que agrupan, ninguno tiene la variable θ. ¿Sí? Son todos términos constantes. Y si se fijan acá, esto que me quedó entre paréntesis, lo habíamos visto antes. ¿Qué es? ¿Lo llegan a ver o no ven? Seno de θ menos alfa. A por el coseno θ de equilibrio menos G por todo esto era lo que me daba la posición de equilibrio. Fíjense que si yo hago A por el coseno θ de equilibrio y le resto todo este paréntesis, todo eso me da igual a 0. Es decir, que esto que tengo acá se me hace 0 porque es la condición que me define el θ de equilibrio. ¿Está bien? Y acá me queda, y en los otros términos saco factor común menos m por θ, y acá me queda también una suma de 3 términos que en realidad son constantes todos, porque me quedan en función del θ de equilibrio. Con lo cual, si yo ahora escribo la aproximación de pequeñas oscilaciones de la fuerza resultante en θ, me queda menos m por θ, por esto que está entre paréntesis, entre corchetes, que puede ser muy feo, pero es una constante. Así que si yo reemplazo 5 en la ecuación de movimiento, lo que me queda es una ecuación de este tipo. Menos m por θ, por esto que me queda entre corchetes, igual a m por L por θ 2 puntos. Y lo que me queda es esto. Una ecuación que la parte más fea, en realidad son constantes, que dependerá de cuál sea el θ de equilibrio, de cuál sea A y G, pero me queda lineal en θ. Me queda en la ecuación linealizada. Esta ecuación es, ¿qué tipo de ecuación es? Diferencial. Es una ecuación diferencial de segundo orden lineal. ¿Esta es la ecuación de qué movimiento? Armónico. Es la ecuación del oscilador armónico, ¿está bien? Esta es la ecuación del oscilador armónico. Y si esta es la ecuación del oscilador armónico, todo esto que está multiplicando θ es el omega cuadrado. Y si esto es el omega cuadrado, el tau es igual a 2pi sobre omega, es decir, a 2pi sobre la raíz de esto. ¿Sí? Entonces, de vuelta, ¿qué tiene que ver este omega? Digamos, ¿puedo tener alguna medida de cómo se ve esto en algunos casos particulares? Bueno, veamos los mismos casos particulares que antes, ¿está bien? Si la aceleración es distinta de 0, pero el alfa es igual a 0,
el omega cuadrado me queda esta expresión de acá. ¿Está bien? Que no es algo que me diga mucho, pero es el omega cuadrado que corresponde a un tita de equilibrio que viene dado, o sea, el tita de equilibrio ya no es 0, sino que viene dado por la aceleración horizontal. ¿Está bien? Particular, si el ángulo del plano inclinado es distinto de 0, pero si la aceleración es igual a 0, ¿sí? En este caso, el omega cuadrado me queda G sobre L por el coseno de tita de equilibrio menos alfa, si uno reemplaza en esta expresión general. Pero si uno recuerda de cuánto era el tita de equilibrio en este caso, a uno le queda que el tita de equilibrio era igual a alfa y por lo tanto acá me queda que la oscilación del péndulo, si esto no está acelerado en el plano inclinado, es la misma oscilación que va a tener en el plano horizontal. ¿Está bien? Y el otro caso, se los dejo porque no los quiero complicar más. ¿Está bien? Y bueno, esto es un poco lo que quería mostrarles. ¿Está bien? Voy a parar de compartir acá. Voy a parar de grabar primero.